Nosotros vamos a considerar fuerza elástica la fuerza que ejercen los resortes. Más o menos todos saben lo que es un resorte. Es un adminículo de este estilo, casi siempre metálico, puede ser de distintos tamaños, mediano como ese o enorme como este que tengo yo acá. Hay más chiquitos también. Todos más o menos tienen la misma característica, que es que tratan de mantener la forma original, ¿no? Si uno lo estira, trata de volver a su forma original contrayéndose. Y si uno lo contrae, trata de volver a la forma original expandiéndose. ¿Está bien? Nosotros vamos a considerar en el papel, digamos, de manera teórica, que uno lo puede estirar todo lo que quiera, el resorte lo puede comprimir todo lo que quiera. Pero bueno, en la vida real hay lo que se llama un límite elástico, ¿no? O sea, yo lo puedo estirar hasta cierto punto y después de ahí lo que pasa con el resorte es que se deforma. Se dice que se deforma plásticamente y ya no vuelve más a su forma original. Nosotros de eso no nos vamos a preocupar, vamos a decir que siempre trabajamos en el límite elástico. O sea, lo estiramos y cuando lo soltamos o lo dejamos libre, vuelve a lo que denominamos la longitud natural. ¿Está bien? Entonces, una de las características que van a tener nuestros resortes es la longitud natural que llamamos L0, ¿no? Cuando un resorte no está ni comprimido ni estirado, tiene una longitud natural. Entonces, esa longitud natural, yo acá la representé, dibujé como un resorte que está unido a una pared. Entonces, si lo dejo ahí en reposo sobre una superficie sin rozamiento, el resorte adopta su longitud natural. O longitud libre, puede aparecer en algún libro, longitud relajada, lo que sea. La otra característica es que, bueno, a medida la fuerza que vamos a considerar que la fuerza que ejerce un resorte sobre un objeto, o sobre mi mano, aunque mi mano podría ser considerado un objeto, cuando lo estiro o cuando lo comprimo, es directamente proporcional a esa deformación, a ese estiramiento o a esa compresión. ¿Está bien? Y la constante de proporcionalidad es una característica propia del resorte. Esa constante de proporcionalidad entre la fuerza elástica y el estiramiento o la compresión, es decir, esa constante de proporcionalidad entre la fuerza elástica y la deformación es lo que se llama la constante elástica del resorte. ¿Está bien? Entonces, cuando uno quiere calcular la fuerza elástica, en módulo dice que la fuerza elástica es igual a la constante elástica del resorte por la deformación de ese resorte. Recordemos que cuando tenemos la letra delta mayúscula siempre hablamos de variación, ¿no? Entonces justamente la deformación de un resorte, ¿qué es? Es la longitud que tiene el resorte en ese momento menos la longitud natural. Entonces eso va a ser la deformación. Ahora bien, ¿por qué puse el módulo? Y porque el resorte, la fuerza elástica que ejerce un resorte siempre es restitutiva, ¿no? Si el resorte está estirado, tiende a volver a su longitud natural. Y si está comprimido, tiende también a expandirse hasta su longitud natural. Se dice que es una fuerza restitutiva. Es una fuerza que tiende a restituirle al resorte su longitud natural. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si supongamos que yo tengo un resorte unido a una pared como este caso de acá, ¿no? Yo digo, si lo dejaba libre ese resorte sobre una superficie sin rozamiento, su longitud era igual a la longitud natural. Entonces la fuerza que ejerce es cero, está totalmente liberado el resorte. Ahora sí, mantenemos la condición de que uno de los extremos estaba fijo a la pared y yo estiro de este lado con un objeto o con mi mano, que puede ser considerado un objeto, la fuerza elástica sobre mi mano, ¿no?, va a ser en el sentido, en este caso, hacia la izquierda. No digo positivo o negativo porque recordemos que para hablar de positivo o negativo tenemos que tener un sistema de referencia. Entonces yo lo estiro hacia la derecha, la fuerza elástica que voy a sentir es hacia la izquierda. Por el contrario, si yo lo comprimo, en este caso hacia la izquierda,
lo comprimo hacia la izquierda, la fuerza elástica que voy a sentir es restitutiva hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que vale siempre y que siempre podemos usar es que el módulo de la fuerza elástica es igual al módulo, al módulo de la deformación, al módulo de delta X, por la constante elástica. ¿Está bien? Y el signo depende del sistema de referencia. Perfecto. Lo que no había dicho era, bueno, fíjense, tengo que la deformación se mide en unidades de longitud y la fuerza, obviamente, en unidades de fuerza. Por lo tanto, la constante elástica tiene que tener unidades de fuerza dividido unidades de longitud. Fuerza sobre longitud por longitud me da fuerza, ¿está bien? Entonces las unidades de la constante elástica son unidades de fuerza sobre longitud. Nuestra unidad estrella, por supuesto, que va a ser Newton sobre metro, porque estamos en el sistema internacional. ¿Está bien? Entonces, en general, lo que vale es esto de acá. Hay un caso especial en donde se puede dar una ecuación un poquito más cerrada, que es justamente este caso. Yo acá lo puse con un ejemplo. Supongamos que tenemos un resorte atado a una pared, ¿no? Por lo tanto, este extremo del resorte va a estar fijo. Entonces, si yo pongo el sistema de referencia acá, pongo el cero acá, ¿no? Y digo que el eje X es, digamos, colineal con la línea recta que va a seguir el resorte, ¿no? Porque otra cosa que también estamos considerando que nuestros resortes por ahora, cuando se estiran en línea recta, ¿no? Entonces la fuerza va a ser colineal con ese estiramiento. ¿Ok? O esa compresión, estiramiento o compresión, ¿no? La deformación, vamos a decir que es. Entonces tengo este resorte acá que tiene una longitud natural de 40 centímetros, o sea, 0,4 metros, y supongamos que tiene una constante elástica de 15 newtons sobre metro. La constante elástica siempre se la da como positiva, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo puedo escribir la fuerza elástica que va a estar, por supuesto, en el eje X, ahora puedo decir, ¿no? Y ya no escribo más el módulo de la fuerza elástica. En este caso en el que tengo fija uno de los extremos y estoy hablando de la fuerza elástica que va a ejercer el resorte sobre un objeto que está, digamos, amarrado a su otro extremo, ¿está bien? Se escribe de la siguiente manera, donde X es la posición, digamos, del objeto que está amarrado a su otro extremo. Como nuestros objetos siempre son puntuales, esta X denota el extremo no amarrado del resorte. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la fuerza elástica se puede escribir como menos K por X menos L0. X menos L0 es lo que llamábamos delta X, la deformación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, que la constante elástica es 15 newtons sobre metro, me queda que la fuerza elástica en el extremo de la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre un objeto que está amarrado a este extremo, es menos 15 newtons sobre metro por X menos 0,4 metros. ¿Cómo se aplica esta ecuación? Bueno, veamos dos ejemplos. Supongamos que yo estiro esto de tal manera que lo hago llegar a una longitud de 1,4 metros. Lo hago llegar a una longitud de 1,4 metros. ¿Para dónde va a ser la fuerza? Y la fuerza va a ser para allá. O sea que va a ser negativa, ¿no? Veamos qué dice la ecuación. Bueno, si X es 1,4 metros, tengo que poner acá 1,4 metros, menos 0,4 metros, me da 1 metro. O sea que acá está, lo escribí esa cuantita que era 1,4 metros, menos 0,4 metros. Y acá puse menos 15 newtons sobre metro. Metro se simplifica con metro, 1 por 15 es 15, y con el signo menos me queda menos 15 newtons. Perfecto, era lo que esperaba. Si yo lo estiro, una longitud que es más de 1,4 metros, esto que está entre paréntesis me da positivo, y como acá tengo un signo menos, la fuerza siempre va a ser hacia la izquierda, o sea negativa. O sea que la ecuación funciona bien. ¿Y qué pasa al contrario? ¿Qué pasa si yo lo comprimo? Si yo lo comprimo, significa que mi longitud va a ser menor que la longitud natural. Por ejemplo, supongamos que yo lo
lo comprimo hasta que la longitud llega a 0,2 metros. ¿Está bien? Entonces, cuando yo escriba 0,2 metros acá, me queda 0,2 menos 0,4, eso es menos 0,2 metros. Menos por menos, más 15 por 0,2, 3. Metros se simplifica con metro y me queda newtons. Entonces, cuando yo tengo una longitud que es menor que la longitud natural, la fuerza me va a dar positiva, que en este caso significa que va hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, en el que yo tenga el resorte, uno de los extremos del resorte, unido a una superficie o a una pared o a lo que sea, algo que está fijo, entonces puedo escribir la fuerza elástica de esta manera. ¿Está bien? Si no, lo que vale siempre es esto, en donde me tengo que acordar de considerar el sistema de referencia y ver cuál es el signo de esa fuerza elástica. No es más que esto, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Voy a borrar y hacemos un ejemplo más. Un resorte que tiene una longitud natural de 1,4 metros se encuentra colgado verticalmente desde el techo de una habitación. ¿Ok? Es un resorte que se encuentra colgado verticalmente desde el techo de una habitación y me dicen que la longitud natural es 1,4 metros. ¿Está bien? ¿Cuál es la constante elástica de este resorte? No me lo dicen. Una cosa importante, que nuestros resortes, que son ideales, no sé si lo dije antes, pero no tienen masa, ¿no? O sea que si nuestro resorte ideal colgado verticalmente conserva su longitud natural. Nuestros resortes ideales, así como nuestras sogas ideales, no tienen masa. Como nuestras poleas ideales no tienen masa. ¿Ok? Entonces después dice, cuando se le cuelga un objeto de 3 kilogramos, el resorte se estira hasta que el objeto queda a 2,2 metros del techo. ¿Está bien? Entonces le cuelgo una masa de 3 kilogramos y el resorte se estira hasta 2,2 metros desde el techo. Dice, determine la constante elástica del resorte. Bueno, este es un ejemplo clarísimo de esto que les dije yo acá. Porque fíjense, yo puedo poner el sistema de referencia así. Puedo poner el origen del sistema de referencia, en el techo, coincidiendo con el punto fijo del resorte, y digo que el eje Y es positivo hacia abajo. No hicimos muchos problemas en donde era más fácil escribir que el eje, que el sentido positivo de la Y era hacia abajo, ¿no? Pero se puede hacer, dije que se podía hacer, entonces este es uno de esos problemas en donde es más fácil poner el sentido positivo de las Y hacia abajo. Estoy exactamente en las mismas condiciones que había dicho acá. Lo único que en lugar de hacerlo horizontal, lo estoy haciendo vertical. ¿Está bien? Entonces puedo escribir esta ecuacioncita que dije que vale y que incluye el signo. Digo, bueno, la fuerza elástica vale menos K por la posición del extremo libre del resorte menos 1,4 metros. Esto mismo que había escrito acá con X, ahora por supuesto lo escribo con Y porque elijo, por cuestiones culturales y de costumbre, el eje vertical como Y. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, esta va a ser mi ecuación para la fuerza elástica. La otra fuerza que está es el peso. Y fíjense que ahora el peso va a ser positivo, ¿no? Porque con un sistema de referencia en donde lo que va hacia abajo es positivo, la aceleración de la gravedad va a ser positiva, por lo tanto el peso va a ser positivo. Entonces, bueno, hago el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas fuerzas tengo? Y el peso que va para abajo, recordemos que ahora para abajo significa positivo, y la fuerza elástica que va para arriba, que recordemos que ir para arriba es negativo según mi sistema. Bueno, entonces aplico la segunda ley de Newton, digo que las dos fuerzas sumadas tienen que dar 0. ¿Por qué? Porque me dicen que el objeto está en reposo, no tiene rozamiento en el eje Y, no tiene aceleración en el eje Y. Entonces, fuerza elástica más peso es igual a 0. Pero fuerza elástica ya sé cómo se escribe como menos K por I menos 1,4 metros. Ahora, ¿yo sé cuál es el I que está ocupando el objeto? Sí. El I que está ocupando el objeto es 2,2 metros. ¿Está bien? O sea que acá escribo 2,2 metros menos 1,4 metros. ¿Y la fuerza peso cuánto vale? La fuerza peso, por empezar, es positiva. Vale 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 kilogramos. ¿Está bien? O sea, esto 2,2 menos 1,4 es 0,8
la unidad es metro, y acá 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 kilogramos es 30 newtons. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto que estaba para acá restando pasa para allá sumando, el 0,8 pasa dividiendo, y me queda que la constante elástica de este resorte es 37,5 newtons sobre metro.